Buenas noches, queridos oyentes. Prepárense para adentrarse en lo desconocido, en lo más profundo de sus miedos. Esta noche no es una noche cualquiera. Esta es una noche en la que los ecos del pasado se sienten más fuertes, donde las sombras parecen tener vida propia y los susurros de aquellos que ya no están se escuchan más claros. Bienvenidos a las casas más embrujadas del mundo. Estas no son simples casas. Son lugares cargados de dolor, tragedia, y lo más importante, presencias que no han encontrado la paz. En cada habitación, en cada pasillo, algo los acecha, algo que no puedes ver, pero que puedes sentir. Estas casas han sido testigos de muertes, secretos oscuros y fuerzas que desafían la razón. ¿Están listos para conocer sus historias? Porque una vez que entremos, ya no habrá vuelta atrás. Hoy les traigo una historia que va más allá de lo imaginable. Prepárense para lo que muchos han llamado una de las experiencias paranormales más aterradoras jamás documentadas. Sí, amigos, estoy hablando de la casa Snedeker. Una historia que ha estremecido a miles, y esta noche será su turno. Imagina, querido oyente, una familia normal, buscando un nuevo comienzo. La familia Snedeker, una madre, un padre y sus hijos, se mudan a una hermosa casa antigua en Connecticut. Pero ese nuevo comienzo se convertiría pronto en una pesadilla infernal. Esta no era una casa cualquiera, no. Estaba impregnada de una oscuridad que acechaba en cada rincón, en cada sombra. Esta casa había sido antes una funeraria. Desde el primer día, las cosas no estaban bien. Las paredes, el aire, todo tenía un peso opresivo, como si una presencia invisible los observase, siempre. Las luces parpadeaban, los objetos se movían solos, y lo peor de todo, el hijo mayor comenzó a cambiar. Al principio, solo fueron pesadillas. Pesadillas tan vívidas, tan reales, que lo dejaban temblando de terror. Pero pronto, esas pesadillas comenzaron a manifestarse en su cuerpo. Arañazos, golpes, moretones aparecían en su piel, como si alguien, o algo, estuviera atacándolo mientras dormía. Pero no había nadie en la habitación. Nada visible. Y entonces, las sombras comenzaron a moverse. Sí, amigos, las sombras en las esquinas de las habitaciones comenzaban a cobrar vida propia. Figuras negras, deformes, que se deslizaban por las paredes, miraban desde el techo, acechando a la familia. La madre, desesperada, buscó respuestas. Contrató a investigadores paranormales, quienes no tardaron en descubrir la verdad. Lo que los Snedeker no sabían, es que esa casa había sido escenario de rituales oscuros, las almas de los muertos no descansaban en paz. Los espíritus, los fantasmas que aún vagaban por la casa, buscaban algo. Quizás, venganza. O peor, alguien a quien llevarse con ellos. Sí, amigos, la casa misma parecía tener vida, una vida oscura y maldita. Las cosas empeoraron rápidamente. La familia escuchaba voces en los pasillos, susurros ininteligibles que se filtraban por las paredes. Los niños veían figuras espectrales acercándose a sus camas, figuras que los miraban con ojos vacíos, llenos de odio. Y entonces, el hijo mayor fue poseído por una fuerza terrible. Sí, poseído. Comenzó a hablar en lenguas antiguas, desconocidas. Su cuerpo se retorcía en ángulos imposibles. Los padres, aterrados, no sabían qué hacer. Finalmente, en un acto desesperado, la familia abandonó la casa. Dejaron todo atrás, huyendo de esa maldición. Pero, la casa Snedeker sigue ahí, vacía, esperando, quizás por su próxima víctima. Así que, amigos, la próxima vez que busquen un nuevo hogar, asegúrense de investigar su pasado. Porque nunca se sabe qué oscuridad puede esconderse tras sus paredes. Y continuamos, queridos oyentes, una historia que hará que la oscuridad de la noche les pese más que nunca. Una historia envuelta en misterio, muerte y presencias del más allá. Prepárense, porque esta noche conocerán los secretos de la mansión Brenton Lodge. Imagina una mansión majestuosa, erigida hace más de 2 siglos en la campiña de Pensilvania. Una mansión que ha sido testigo de innumerables tragedias, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, y donde las almas atormentadas aún vagan por sus corredores. Brenton Lodge, amigos, no es una casa cualquiera, es un lugar donde la muerte dejó una huella imborrable. La leyenda cuenta que en el siglo XIX,
Esta mansión fue propiedad de una familia acaudalada. Pero el poder y el dinero no salvaron a los Brinton de su destino. El patriarca, un hombre obsesionado con lo oculto, murió de forma misteriosa en la gran sala de la mansión. Desde entonces, su espíritu nunca ha dejado el lugar. Dicen que su presencia se manifiesta, con susurros en los pasillos vacíos, pasos invisibles en la escalera, y figuras sombrías que se mueven entre las sombras. Pero no solo es él, o no, amigos. No es el único espíritu que habita en Brenton Lodge. Se habla de la esposa del patriarca, una mujer que perdió la cordura tras la muerte de su esposo. La encontraron vagando por el jardín, en pleno invierno, hablando con alguien que nadie más podía ver. Poco después, se quitó la vida, y desde entonces, la mansión se convirtió en un imán para lo paranormal. Familias que habitaron el lugar reportaron fenómenos imposibles de explicar. Sombras que se arrastraban por las paredes, gritos provenientes del sótano, y la sensación de ser observados constantemente. Muchos abandonaron la casa en pánico, huyendo en plena noche. Pero quizás, la historia más aterradora sea la de un grupo de investigadores paranormales que se aventuraron en la mansión para desvelar sus secretos. Llevaban equipos sofisticados, cámaras y grabadoras de audio. Al principio, solo captaron ruidos extraños, golpes y susurros. Pero al llegar a la antigua sala de estar, las cámaras captaron algo más, una figura, alta y delgada, con un rostro deformado, que se movía lentamente hacia ellos. Los investigadores gritaron de pánico. Intentaron escapar, pero las puertas parecían cerrarse solas. El aire se volvió pesado, irrespirable. Las luces comenzaron a parpadear, y los equipos eléctricos fallaron. La figura continuaba acercándose. Uno de los investigadores cayó al suelo, sintiendo como algo invisible lo sujetaba por el cuello. Estaba siendo estrangulado por una fuerza que no podían ver. Sí, estrangulado. Y nadie podía hacer nada. Desesperados, lograron salir corriendo de la mansión, dejando atrás su equipo y jurando no regresar jamás. Aquellos que han osado entrar a Brenton Lodge después de esa noche, reportan que el lugar parece tener vida propia. Las puertas se abren y cierran solas. Las ventanas muestran reflejos que no pertenecen a los vivos. Y el eco de las voces de los muertos se escucha en cada rincón. Así que, queridos oyentes, si alguna vez se encuentran cerca de la mansión Brenton Lodge, piénselo 2 veces antes de entrar. Porque una vez que cruzas su umbral, puede que nunca salgas. Y continuamos, mis queridos oyentes, con una de las historias más aterradoras jamás contadas. Esta es una leyenda envuelta en misterio y horror, una historia que se remonta al oscuro corazón de Tennessee. Bienvenidos a la leyenda de la Casa de los Bell. Imaginen una pequeña granja, rodeada de campos y bosques oscuros en el tranquilo pueblo de Adams, Tennessee. Pero esta casa, amigos, no era un lugar de paz. No. Esta era la casa donde lo imposible se hizo realidad. Una maldición cayó sobre la familia Bell, y durante años, sus vidas estuvieron en las garras de una fuerza oscura, maligna, un espíritu, conocido como la Bruja de Bell. Todo comenzó en 1817, cuando el patriarca, John Bell, vio algo inexplicable en su campo. Una figura extraña, mitad hombre, mitad bestia. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y su cuerpo se desvanecía entre los árboles. Pero esto, amigos, era solo el principio. La familia comenzó a escuchar susurros, voces ininteligibles que surgían de las sombras. Las paredes crujían como si algo estuviera dentro de ellas, arañando para salir. Y entonces llegaron los golpes. Fuertes, aterradores golpes que resonaban por toda la casa. Los niños gritaban en sus camas, aterrorizados por lo que no podían ver. Sí, amigos. Algo invisible los atacaba por la noche. Las sábanas se levantaban por sí solas, y los pequeños eran arrojados de un lado a otro de sus camas. Era como si una mano invisible los estuviera abofeteando. El espíritu, la Bruja de Bell, había reclamado esa casa como suya, y no dejaría en paz a la familia. Los vecinos de la familia Bell también comenzaron a sentir la presencia. Veían sombras en los bosques cercanos, oían los mismos golpes en sus propias casas. Y comenzaron a evitar la granja. El pueblo se llenó de rumores. Algunos decían que era una bruja condenada, otros que era el espíritu de un esclavo muerto. Pero una cosa era clara, el mal había caído sobre los Bell.
El espíritu parecía especialmente interesado en la hija menor, Betsy Bell. Betsy no podía escapar del horror. Cada noche, su cabello era tirado con brutalidad, y los moretones aparecían en su cuerpo, como si manos invisibles la golpearan una y otra vez. Pero, queridos oyentes, esto no era lo más escalofriante. El espíritu habló. Sí. La bruja de Bell habló. Su voz retumbaba en las paredes de la casa, burlándose de la familia. Decía que venía a destruirlos, que venía por John Bell. Y noche tras noche, su voz resonaba, cada vez más fuerte, cada vez más amenazante. La familia estaba completamente a su merced. Y entonces sucedió lo impensable. John Bell murió. Después de años de ataques, el patriarca fue encontrado muerto en su cama. La bruja de Bell había cumplido su promesa. Se escuchó una risa macabra en toda la casa, una risa que helaba la sangre, porque el mal había vencido. El pueblo entero lo supo. La bruja de Bell había reclamado la vida de John Bell. La familia, desesperada y rota, abandonó la casa. Pero, amigos, la bruja de Bell nunca se fue. Muchos han visitado la granja desde entonces, y muchos han sentido su presencia. Los que se han atrevido a pasar la noche han escuchado los mismos golpes en las paredes, los mismos susurros malignos, e incluso, han visto la sombra de John Bell deambulando por los campos, como un alma en pena atrapada para siempre. Así que, si alguna vez pasan por Tennessee y se acercan a la antigua granja de los Bell, recuerden esta advertencia: no se atrevan a entrar. Porque si lo hacen, puede que la bruja de Bell los esté esperando. Y continuamos, mis queridos oyentes, con una historia que les helará la sangre. Una historia real, de un lugar maldito que aún hoy, décadas después, sigue estremeciendo a quienes lo conocen. Esta es la historia de la casa de la familia Perron, en un rincón aislado de Rhode Island. Todo comenzó en los años 70, cuando Roger y Carolyn Perron, junto a sus 5 hijas, se mudaron a una gran casa de campo en Harrisville. La casa, construida en el siglo XVIII, era una hermosa y antigua propiedad, perfecta para una nueva vida, o eso pensaban. Pero lo que los Perron no sabían es que esa casa guardaba un oscuro y terrible secreto. Una maldición. Desde el primer día, las cosas no estaban bien. Las hijas de los Perron empezaron a ver figuras, sombras que se movían por los pasillos. Escuchaban susurros en la oscuridad, voces que parecían venir de las paredes. Y lo peor de todo, esas sombras parecían estar vivas, acechándolas en cada rincón. No pasó mucho tiempo antes de que la familia comenzara a experimentar fenómenos mucho más perturbadores. Los objetos comenzaban a moverse solos. Las puertas se cerraban de golpe sin explicación alguna. Las luces parpadeaban y se apagaban, sumergiendo la casa en una oscuridad aterradora. Carolyn, la madre, empezó a sentir una presencia cerca de ella, una energía maligna que la acechaba. Y fue entonces cuando comenzó a investigar el pasado de la casa. Lo que descubrió fue escalofriante: la casa había pertenecido a una mujer llamada Bathsheba Sherman, acusada de practicar brujería en el siglo XIX. Se decía que Bathsheba había sacrificado a su propio hijo en un oscuro ritual. Y aunque nunca fue condenada formalmente, se cree que lanzó una maldición sobre la tierra antes de morir. Una maldición que cayó sobre cualquiera que viviera allí. Los ataques no se detuvieron. Al contrario, se intensificaron. Carolyn fue violentamente empujada por una fuerza invisible. Las hijas gritaban en la noche, aterrorizadas por manos invisibles que les jalaban el cabello, las golpeaban y las empujaban de sus camas. Sí, oyentes. Algo demoníaco estaba en esa casa. Pero lo peor estaba por venir. Carolyn comenzó a sentir una conexión oscura con Bathsheba. Una noche, mientras estaba sola en la cocina, vio una figura femenina, demacrada, con ojos vacíos, que la observaba desde el rincón oscuro de la habitación. Era Bathsheba. La misma Bathsheba que la había acechado desde que se mudaron. Esa bruja estaba intentando tomar su alma. Carolyn se desplomó en el suelo, sin fuerzas, mientras la entidad oscura la invadía. El terror se apoderó de la casa. Los Perron ya no podían soportarlo más. En un último intento desesperado, contactaron a los famosos investigadores paranormales, Ed y Lorraine Warren. Los Warren, que habían enfrentado fuerzas oscuras antes, inmediatamente sintieron la presencia maligna en la casa. Lorraine, medium y clarividente, dijo haber visto a Bathsheba controlando la casa y a la familia.
Batseba no descansaría hasta destruirlos. Los Warren realizaron un exorcismo, pero amigos, no fue un simple ritual. Durante el exorcismo, Caroline fue arrojada por los aires, como si una fuerza invisible la controlara. Los muebles se movían solos. Las ventanas estallaban, y un grito inhumano resonaba por toda la casa. Batseba no quería irse. Luchó con todas sus fuerzas. Finalmente, los Warren lograron debilitar la presencia, pero nunca pudieron expulsarla por completo. La familia Perron, destrozada por años de terror, finalmente abandonó la casa. Sin embargo, la leyenda de la maldición de Batseba sigue viva, y muchos aseguran que la casa sigue maldita hasta el día de hoy. Así que, queridos oyentes, si alguna vez se encuentran cerca de esa vieja casa en Rhode Island, recuerden, no todo es lo que parece. Porque detrás de esas paredes antiguas y esa fachada de tranquilidad, algo oscuro y maligno podría estar esperando, y no le gusta ser molestado. Y continuamos, queridos oyentes. Prepárense para conocer una de las historias más aterradoras que han llegado a mis oídos. Hoy les contaré sobre una casa que, más que una simple residencia, es un laberinto de misterios, sufrimiento y fantasmas. Esta es la historia de la casa Winchester, ubicada en San José, California. Un lugar donde el pasado se mezcla con lo paranormal y donde cada rincón esconde un secreto oscuro. Todo comienza en 1881, cuando Sarah Winchester, la viuda del magnate de las armas de fuego William Ward Winchester, quedó devastada por la muerte de su esposo. Él había sido el heredero de la fortuna creada por la famosa marca de rifles Winchester. Pero tras su muerte, Sarah quedó sola con una inmensa fortuna y una culpa que la carcomía por dentro. Se decía que su familia estaba maldita, y Sarah creía que los espíritus de aquellos que murieron por las armas Winchester la acechaban. Desesperada, buscó la ayuda de un medium, quien le dijo que estaba siendo perseguida por las almas de las víctimas de los rifles Winchester. Le advirtió que su vida estaría en peligro si no hacía algo para apaciguar a esos espíritus. La solución que le dieron fue simple, pero aterradora: debía construir una casa que nunca terminara de construirse, para confundir a los espíritus y evitar que la encontraran. Y así comenzó. Una obsesión que la consumió durante casi 4 décadas. Desde 1884 hasta su muerte en 1922, Sarah Winchester ordenó la construcción de una casa interminable. Día y noche, sin descanso, los martillos golpeaban, las sierras cortaban, los clavos perforaban la madera. La casa creció y creció, hasta convertirse en un laberinto gigante de 160 habitaciones. Sí, oyentes, 160 habitaciones. Pero no eran habitaciones normales, no. La casa Winchester es un caos arquitectónico. Pasillos que no llevan a ninguna parte, escaleras que suben directo al techo, puertas que se abren a paredes sólidas, y ventanas que dan al interior de la casa. Todo diseñado para desorientar a los espíritus que la perseguían. Era una trampa interminable para los muertos. Pero, ¿funcionó? Sarah vivió sola en esa casa, rodeada por la construcción interminable. Los trabajadores veían cosas, sombras que se movían por los pasillos, susurros en la noche que venían de habitaciones vacías. Sí, amigos. Se decía que Sarah no estaba sola, que los espíritus que intentaba evadir aún la seguían. Algunas noches, los sirvientes afirmaban escuchar el eco de pasos en los pasillos vacíos, y en ciertas habitaciones, se oían golpes en las paredes, como si alguien, o algo, estuviera atrapado allí. Sarah Winchester, según cuentan, tenía una sala secreta donde realizaba sesiones espiritistas. Sí, oyentes. En esa sala, intentaba comunicarse con los muertos, buscando instrucciones para continuar la construcción de la casa. Las indicaciones que recibía eran confusas, caóticas, al igual que la casa. Los planos cambiaban constantemente, y muchas veces, las habitaciones eran destruidas y reconstruidas solo para ser cerradas de nuevo. Era como si los espíritus estuvieran jugando con su mente. Y entonces, Sarah murió. En 1922, después de casi 40 años de construcción incesante, la mujer que había intentado escapar de los muertos falleció en su cama. La casa, incompleta, quedó en silencio. Pero amigos, ¿realmente quedó en silencio? Los que han visitado la casa desde entonces han sentido una presencia extraña, como si alguien o algo aún los observara.
Algunos dicen haber visto a una mujer vestida de negro vagando por los pasillos, y otros han oído el eco de martillos golpeando en la distancia, como si la construcción nunca hubiera terminado. Los espíritus de los muertos no se fueron, y algunos creen que Sarah Winchester tampoco lo hizo. La casa sigue abierta al público, y muchos turistas han reportado fenómenos paranormales. Objetos que se mueven solos, puertas que se cierran de golpe, y un frío inexplicable que se apodera de ciertas habitaciones. Hay incluso quienes afirman haber visto las sombras de los obreros que trabajaron incansablemente en la casa. Un laberinto maldito que sigue vivo, un lugar donde los espíritus vagan sin rumbo, perdidos en un enredo eterno de escaleras y puertas sin sentido. Así que, amigos, si alguna vez tienen el valor de visitar la casa Winchester, recuerden que no están solos. Algo, o alguien, aún los está esperando entre esas paredes interminables. No sabemos qué buscan esos espíritus, pero puede que no les guste que alguien interfiera en su eterno descanso. Y continuamos, mis queridos oyentes, con una pequeña y tranquila localidad en Long Island, Nueva York. Un lugar que parece sacado de una postal, calles tranquilas, casas grandes y bonitas. Pero detrás de esta fachada de paz se esconde una de las casas más aterradoras y conocidas en la historia de lo paranormal. Hoy les contaré sobre la casa Amityville. Un lugar que ha sido escenario de asesinatos, terror, y algo más oscuro. Todo comenzó en 1974, cuando la familia DeFeo, que vivía en el número 112 de Ocean Avenue, fue brutalmente asesinada en el interior de esta casa. Ronald DeFeo Jr., el hijo mayor, mató a toda su familia mientras dormían, sus padres y sus 4 hermanos. 6 personas, disparadas con un rifle, y lo más perturbador es que ninguno de los vecinos escuchó los disparos. Nadie oyó nada, hasta que fue demasiado tarde. Cuando la policía llegó, Ronald DeFeo afirmó que unas voces en su cabeza le ordenaron cometer los asesinatos. Voces que no cesaban. Voces que, según él, venían de la propia casa. Los cuerpos fueron encontrados en sus camas, boca abajo, como si hubieran sido colocados deliberadamente después de ser asesinados. ¿Pero cómo no se despertaron? ¿Cómo es que nadie escuchó los disparos? ¿Acaso algo sobrenatural estaba en juego? Un año después de la tragedia, una nueva familia, los Lutz, se mudó a la casa. George y Kathy Lutz, junto a sus 3 hijos, creían haber encontrado el hogar de sus sueños. Pero, ese sueño se transformó rápidamente en una pesadilla inimaginable. Solo duraron 28 días en la casa antes de huir, aterrorizados, dejando todas sus pertenencias atrás. Lo que vivieron en esas semanas ha dejado cicatrices profundas que aún hoy, décadas después, siguen persiguiéndolos. La primera noche que los Lutz pasaron en la casa, comenzaron a escuchar ruidos extraños. Las puertas se cerraban solas, los objetos se movían por su cuenta. George Lutz, que nunca había sido una persona religiosa, comenzó a tener una obsesión con el fuego, encendía la chimenea todas las noches, como si sintiera un frío que no podía desaparecer. Pero el frío no era lo único que sentía. George empezó a despertarse todas las noches a las 3:15 de la mañana, la hora exacta en que Ronald DeFeo había asesinado a su familia. La familia empezó a escuchar voces en los pasillos, susurros provenientes de las paredes. Las ventanas se abrían de golpe, y una baba verde y pegajosa goteaba inexplicablemente por las paredes. Sí, amigos, una sustancia repulsiva que parecía venir de ninguna parte. Y entonces estaba la habitación secreta, una pequeña habitación en el sótano, de paredes rojas, que no aparecía en los planos originales de la casa. Una habitación que parecía estar allí con un propósito oscuro. Pero lo más aterrador fue lo que ocurrió con los niños. Las camas de los pequeños Lutz eran sacudidas violentamente en la noche, como si algo invisible las estuviera levantando. Los niños gritaban aterrorizados. Y luego, estaba la figura oscura, que aparecía frente a sus camas. Una figura con ojos rojos brillantes que los miraba desde la esquina de sus habitaciones. Ese ser acechaba a los niños noche tras noche. Kathy Lutz comenzó a tener sueños espeluznantes, sueños en los que veía cómo los DeFeo habían sido asesinados. Incluso sentía que algo la tocaba en la noche, algo frío y malévolo. Su hija pequeña, Missy, decía jugar con un amigo imaginario llamado Hodie, un ser que describía como un cerdo gigante con ojos rojos. Pero no era un simple amigo imaginario.
George y Katy afirmaban haber visto los ojos de Jodie brillando a través de la ventana una noche. Y entonces vieron huellas de un animal gigante alrededor de la casa al día siguiente. La casa estaba infestada. Los Lutz sentían que algo maligno los estaba consumiendo. George se sentía cada vez más irritable, como si estuviera bajo el control de una fuerza oscura. Y fue entonces cuando todo culminó. La última noche que pasaron en la casa, el horror estalló. La familia entera fue atacada por fuerzas invisibles, sus camas levitaban, las paredes temblaban, y gritos inhumanos resonaban por los pasillos. En un frenesí de terror, los Lutz huyeron de la casa, y nunca volvieron. Pero, ¿qué quedó atrás? La casa de Amityville sigue en pie, y a pesar de los intentos de normalizar su historia, muchos creen que el mal que acechaba a los DeFeo y a los Lutz aún vive entre sus paredes. Algunos afirman haber visto sombras moviéndose en las ventanas, luces que se encienden solas y figuras fantasmales que se aparecen a los curiosos que se acercan demasiado. Así que, queridos oyentes, si alguna vez pasan por Ocean Avenue y ven la casa que parece mirarles con sus ventanas en forma de ojos, recuerden esta advertencia. No se atrevan a entrar, porque lo que acecha en esa casa podría estar esperándolos. Y continuamos, queridos oyentes, con la última casa embrujada. Los llevaré a un lugar envuelto en misterio y tragedia. Una mansión en lo profundo del sur de Luisiana, donde los fantasmas no son solo historias, sino residentes permanentes. Prepárense para escuchar la escalofriante historia de la mansión Mertels, uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. La historia de la mansión Mertels comienza en 1796, cuando fue construida por el general David Bradford, un hombre poderoso que buscaba alejarse de los problemas. Pero lo que Bradford no sabía era que, con el paso de los años, su mansión se convertiría en el escenario de muertes, tragedias, y algo mucho peor. Muchos creen que el mal que se ha arraigado en esta casa es el resultado de todas las almas que allí perdieron la vida. Almas que aún no han encontrado descanso. El evento más conocido en Mertels es la leyenda de Chloe, una esclava que trabajaba para el dueño de la mansión, el juez Woodruff, a principios del siglo XIX. Se dice que Chloe era amante del juez, pero cuando él se cansó de ella, le cortó la oreja en un arranque de furia. Desesperada y temiendo por su seguridad, Chloe ideó un plan para ganarse de nuevo el favor de la familia. Un plan que resultaría en tragedia. Chloe envenenó la comida de la esposa y los hijos del juez con una pequeña dosis de veneno, con la esperanza de que enfermaran y ella pudiera salvarlos, ganándose su perdón. Pero, algo salió terriblemente mal. En lugar de enfermar levemente, la esposa y las dos hijas murieron poco después de consumir la comida. Chloe, en pánico, fue atrapada y ahorcada por los otros esclavos, temerosos de la represalia del juez. Pero desde ese día, su espíritu ha permanecido en la mansión. Muchos visitantes y empleados de la mansión afirman haber visto a Chloe, vagando por los pasillos, con un turbante verde que cubre su oreja mutilada. Algunos dicen que la han visto mirando a los niños mientras duermen, como si estuviera buscando a los hijos del juez, a quienes nunca pudo salvar. Y no es solo una leyenda. Hay fotografías tomadas por turistas en las que se ve claramente la silueta de una mujer vestida de esclava, una figura espectral que aparece donde no debería haber nadie. Pero Chloe no es el único espíritu que vaga por Mertels. Se habla de un espejo maldito que cuelga en el vestíbulo principal. Según la tradición, el espejo contiene las almas de la esposa del juez y sus dos hijas. Se dice que si te miras demasiado tiempo en el espejo, puedes ver las huellas de sus manos en el cristal, intentando escapar. Algunos visitantes han afirmado haber visto rostros en el espejo, rostros que no son los suyos, rostros de los muertos que quedaron atrapados. Pero el horror no se detiene ahí. A lo largo de los años, la mansión Mertels ha sido el escenario de al menos 10 asesinatos. 10 asesinatos brutales. Cuentan que uno de los más terribles fue el de un hombre que fue disparado en la puerta principal. A pesar de estar herido de muerte, el hombre subió tambaleante las escaleras, dejando un rastro de sangre, antes de caer muerto. Desde entonces, la sangre ha sido limpiada cientos de veces, pero siempre vuelve a aparecer en el mismo lugar, como si la casa misma se negara a olvidar. Los fantasmas no solo se ven, también se sienten. Los huéspedes de la mansión reportan sentir manos invisibles tocándolos en la noche, susurros que provienen de habitaciones vacías, y el sonido de niños jugando en los pasillos, aunque no haya niños en la casa.
Algunos han escuchado risas siniestras que llenan la oscuridad, y las luces parpadean sin razón aparente. Es como si la casa misma estuviera viva, con sus fantasmas esperando en cada rincón para ser vistos o escuchados. Hay quienes afirman haber visto a una niña pequeña vestida de blanco, corriendo por los jardines, solo para desaparecer ante sus ojos. Se dice que es el espíritu de una de las hijas del juez, que aún busca a su madre. Otros afirman haber visto a un hombre parado en la entrada de la mansión, observando en silencio. Nadie sabe quién es, pero su presencia está impregnada de maldad, como si fuera el guardián de todos los secretos oscuros que oculta la casa. La mansión Myrtle sigue en pie, y hoy es un famoso destino turístico. Muchos van en busca de respuestas, algunos atraídos por la fascinación del horror, otros para experimentar lo que tantos han descrito. Pero si alguna vez te atreves a visitar Myrtles, recuerda esto: no estás solo. Los espíritus de la casa, los fantasmas de los asesinados, los atrapados en el espejo, todos están allí, esperando a que alguien los vea. Y si lo haces, quizás nunca te dejen ir. Así que, amigos, si alguna vez visitan Luisiana y sienten la tentación de entrar en la mansión Myrtles, piénsenlo 2 veces. Porque lo que una vez empezó como una casa lujosa y pacífica, se ha convertido en un refugio para las almas de los muertos. Y puede que ellos no estén dispuestos a compartir su espacio contigo. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por las casas más embrujadas del mundo. Lugares donde el tiempo parece haberse detenido, donde las almas de los muertos no encuentran descanso. Estas casas han sido testigos de tragedias inimaginables, y aunque las dejamos atrás esta noche, sus puertas siempre estarán abiertas, esperando a que alguien más cruce el umbral. Recuerden, queridos oyentes, que no todo lo que se ve es lo único que existe. Las sombras, los ecos, los susurros, pueden estar más cerca de lo que creen. Y si alguna vez sienten un frío inexplicable, si ven algo moverse en el rincón de sus ojos, quizás no sea solo su imaginación. Así que, esta noche, cuando apaguen las luces y cierren los ojos, recuerden las historias que han escuchado. Porque los espíritus no siempre se quedan donde murieron. A veces, los seguimos. Buenas noches, y que duerman bien, si es que pueden.